Las leyes propias de cada país o unión de países proporcionan cobertura jurídica dentro del territorio en que han sido aprobadas, no pudiendo ser aplicables fuera de su dominio. Entonces, ¿cuál de estas dos leyes va a regir las operaciones del comercio internacional que se practica entre estos dos países con legislaciones diferentes? Ninguna de las dos mencionadas anteriormente, ya que ambas legislaciones no pueden ser aplicadas fuera del territorio en que han sido aprobadas. Es por ello que la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París en el año 1936, estableció los Incoterms. Desde entonces, ese organismo los ha modernizado en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización entró en vigor el 1 de enero de 2011. Pero, ¿qué son los Incoterms? Son un conjunto de reglas internacionales que determinan y regulan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. ¿Y de qué manera lo van a regular? Como sabrás, en toda transacción comercial hay dos partes, exportador e importador, y los Incoterms regulan 4 grandes problemas que están implicados en esta, que son: entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos, disminución de los gastos y, por último, trámites documentarios. De esa forma, en caso de conflicto, quedan delimitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes implicadas. Te invito a conocer un poco más acerca de los Incoterms. Acompáñame. Según la última actualización, existen 11 Incoterms, los que en función del tipo de transporte se pueden agrupar en 2 categorías: transporte multimodal, aptos para cualquier modo de transporte, o si se utiliza más de un modo, incluyendo los casos en que se utiliza un buque en parte del transporte de las mercancías, transporte marítimo y por vías navegables de interior, cuando el punto de entrega se localiza en un puerto, y el lugar al cual se transportan las mercancías para el comprador-importador también. El Incoterm ex-works o en fábrica se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. En ese momento se hace entrega de la mercancía y, por tanto, la transmisión de costes y riesgos del exportador al importador, siendo la carga responsabilidad también del importador. El Incoterm Free Alongside Ship o franco al costado del buque solo se utiliza en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta donde está el buque designado por el importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. El Incoterm Free On Board o franco a bordo se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y de riesgos. El Incoterm Free Carrier o franco transportista significa que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Solo si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. El Incoterm Cost and Freight o coste y flete se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque, idéntico al Incoterm franco a bordo. La diferencia está en que el exportador será el encargado de contratar al transportista y asumir el costo del flete. El Incoterm Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. El Incoterm Carriage Paid To o transporte pagado hasta significa que el exportador es responsable de los costes de transporte por los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Created using Powtoon.